Me echaron de casa por no someterme a sus reglas racistas. Cuando la vida los puso de rodillas pidiéndome socorro, les entregué un final a la altura de su crueldad. Tengo 32 años, y esta historia trata de cómo mi familia, después de años de tratarme a mí y a mi esposa como basura, recibió exactamente lo que se ganó. La dulzura de esa venganza aún me arranca una sonrisa cada vez que la recuerdo. Para entenderlo, primero necesito explicar de dónde vengo, porque el contexto lo es todo. Crecí en lo que, a simple vista, parecía una familia blanca de clase media alta perfecta, en un suburbio de Michigan. Mi padre, Thomas, heredó de mi abuelo una cadena de 3 exitosas tiendas de repuestos para automóviles a principios de la década de 1990. No competían con las típicas AutoZone, estaban especializadas en piezas para restauración de autos clásicos y tenían contratos con varios talleres de restauración locales. El negocio iba realmente bien. Mi madre, Kathleen, era la típica esposa trofeo que se había casado con dinero. No trabajó un solo día de su vida, dedicaba su tiempo a organizar eventos benéficos para el club de campo, presumir de que conducíamos autos de lujo y planificar vacaciones elaboradas para exhibirlas en redes sociales. Era de las que subían fotos familiares en restaurantes carísimos con frases como, bendecida de tener una vida tan maravillosa, agradecida. La familia es lo primero. Estaban obsesionados con la imagen y el estatus. Vivíamos en una enorme casa de estilo colonial, en el mejor vecindario, con un jardín siempre impecable. Mi madre organizaba cenas elaboradas a las que invitaba a otras familias adineradas, donde todo debía ser perfecto, la vajilla, el vino y hasta los temas de conversación. Pero había un detalle esencial sobre mis padres: eran profundamente racistas, aunque lo disimulaban en público. Sonreían y eran amables con personas de minorías étnicas cuando había testigos, pero puertas adentro era otro asunto. Cerraban los seguros del coche al pasar por ciertos barrios, hacían comentarios sobre cómo esa gente hacía bajar el valor de las propiedades y mi padre solía quejarse de que los inmigrantes les robaban el trabajo a los verdaderos estadounidenses. Recuerdo que tendría unos 12 años cuando escuché a mi madre hablar por teléfono con su hermana sobre una nueva familia que se había mudado a la calle. Decía que eran agradables, pero ya sabes cómo son con el cuidado de sus jardines. Eran una familia afroamericana y su césped estaba exactamente igual que el de todos los demás. Mi hermano menor, Connor, 4 años más joven que yo, absorbió sin cuestionar todas esas creencias. Era el hijo dorado, mariscal de campo estrella en el instituto, novio de la reina del baile, rubio, rico, blanco, y aceptado en la fraternidad correcta en la Universidad de Michigan. Mis padres lo estaban preparando para heredar el negocio familiar y continuar lo que mi padre llamaba el legado. Yo, en cambio, siempre fui la decepción. No es que fuera un desastre, sacaba buenas notas y no me metía en problemas, pero nunca encajé en su molde. No me interesaban los deportes, no me importaba impresionar al círculo del club de campo y, sobre todo, no compartía sus ideas sobre raza y estatus social. Después del instituto, en lugar de ir a la Universidad de Michigan a estudiar negocios, como ellos querían, me inscribí en ingeniería mecánica en Michigan State. Esa decisión les molestó durante años. Cuando alguien les preguntaba dónde estudiaba, mi madre respondía con desprecio, una universidad estatal, como si hubiera dicho que me dedicaba a vender drogas. Tras graduarme, conseguí empleo como ingeniero de diseño en una empresa manufacturera mediana. El salario inicial era de $52,000, y a los 26 años ya ganaba unos 67,000. No era una fortuna, pero me alcanzaba para vivir en mi propio apartamento y no depender de ellos. Sin embargo, para mis padres era como si trabajara en una hamburguesería. ¿Cuándo vas a conseguir una carrera de verdad?, preguntaba mi madre en las cenas familiares. El hijo de los Henderson acaba de hacerse socio en su bufete y ya gana $200,000 al año. Lo cierto es que yo era feliz. Tenía un trabajo que me gustaba, buenos amigos y vivía sin preocuparme por las opiniones de las esposas del club de campo. Pero para ellos, nada era suficiente si no traía prestigio y presumir ante los demás. A los 26 años, mi vida cambió. Conocí a la mujer que lo transformaría todo, Mariana, aunque todos la llamaban Mari. La conocí en una conferencia de desarrollo profesional para jóvenes ingenieros en Detroit. Ella daba una ponencia sobre procesos sostenibles de manufactura y, honestamente, era la persona más brillante que había visto en mi vida. Tenía una maestría en ingeniería ambiental, trabajaba en una importante consultora ganando $71,000 al año y dominaba cualquier conversación técnica. Además, era preciosa, cabello oscuro, ojos marrones hipnotizantes y una sonrisa que me dejaba sin palabras. Mari era mexicoamericana. Sus abuelos habían emigrado a Texas en los años 40, pero su familia llevaba ya 3 generaciones en Estados Unidos. Su padre, Luis, era gerente de proyectos en una constructora, y su madre, Patricia, enfermera titulada en un hospital infantil. Una familia trabajadora y de clase media que había logrado una vida estable. Después de su presentación, hablamos un rato y quedé fascinado. Era divertida, ambiciosa,
apasionada por su trabajo y mostraba un interés genuino en lo que yo decía. Intercambiamos números y la invité a tomar un café el siguiente fin de semana. Ese café se convirtió en cena, luego en una película y después en horas de conversación dentro de su coche, hasta las 3 de la madrugada, frente a mi apartamento. Nunca había sentido algo así por nadie. Empezamos a salir en serio al mes, y a los 6 meses ya estaba completamente enamorado. Era brillante pero sencilla, ambiciosa pero muy unida a su familia. Podía discutir problemas complejos de ingeniería y al minuto siguiente reírse de vídeos absurdos en YouTube. Y lo mejor, me quería tal como era. No le importaba que manejara un Honda Civic usado o que viviera en un apartamento común. Nunca intentó cambiarme ni adaptarme a la visión de éxito de otra persona. Sabía que quería pasar el resto de mi vida con ella, pero también sabía que mi familia enloquecería al conocerla. Llevaba meses hablando de esa chica increíble que estaba saliendo conmigo, pero siempre retrasaba el momento de presentarla. Cuando mi madre preguntaba cuándo la conocería, inventaba excusas, que el trabajo estaba muy ocupado, que era difícil coordinar agendas. Decidí seguir posponiendo la presentación. Tal vez el mes que viene, me repetía, aunque sabía que esa excusa ya no duraría. Mari había comenzado a preguntar con insistencia: ¿cuándo voy a conocer a tu familia? Me recordaba que yo ya había visto a sus padres 3 veces, pero que ella ni siquiera tenía una fotografía de los míos. Y yo lo evitaba porque sabía lo que se avecinaba. Desde que tengo memoria, crecí escuchando comentarios cargados de prejuicios por parte de mis padres. Sabía perfectamente qué pensarían de Mari y solo imaginarlo me revolvía el estómago. Antes de llevarla a casa, intenté tantear el terreno, mencionaba de forma casual que estaba saliendo con alguien, soltaba pequeños detalles sobre su vida para ver sus reacciones. Gran error. Un domingo, durante la cena familiar, comenté que Mari hablaba inglés y español con fluidez. De inmediato, mi madre, Kathleen, se mostró interesada, con ese tono fingido que usaba para pescar chismes. «Ah, ¿es extranjera?» «No, nació en Houston», respondí, «pero su familia es de origen mexicano». El ambiente se congeló de golpe. Thomas, mi padre, levantó la mirada con esa misma expresión que le veía cuando veía noticias sobre inmigración. Kathleen sonrió forzadamente. «Estoy segura de que es agradable». Connor, mi hermano de 22 años que aún vivía en casa, intervino diciendo que tuviera cuidado porque ya sabemos cómo son esas familias con el dinero, insinuando que Mari solo buscaba aprovecharse de mí, como si mi fortuna de $67.000 anuales fuera algo codiciado. Mi padre no dijo mucho, pero noté que algo se estaba gestando en su cabeza. Después de cenar, me apartó. «Hijo, no soy prejuicioso, pero piensa en tu futuro. ¿Qué pasará si quieren tener hijos? Se van a confundir sobre quiénes son. Y, francamente, ¿qué va a pensar la gente?» «¿Qué gente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La gente que conoces, nuestra comunidad, los socios de negocios. Esto nos refleja a todos». Le dije que estaba siendo ridículo, que Mari era lo mejor que me había pasado. Solo negó con la cabeza, como si yo fuera un ingenuo. «Solo piénsalo», añadió. «Evalúa si vale la pena arriesgar tu futuro». Salí de ahí sabiendo que presentarle a Mari sería un desastre, pero también entendía que no podía seguir evadiéndolo. Ella empezaba a creer que me avergonzaba de su origen, lo cual estaba muy lejos de la verdad. 8 meses después de empezar a salir, reuní el valor. Le advertí que mis padres eran tradicionales y que quizá harían preguntas incómodas. Lo que debí decirle fue: «Mis padres son racistas y probablemente te harán sentir como basura. Lo siento por adelantado». En cuanto abrimos la puerta de casa, vi la sorpresa en el rostro de mi madre. No sé qué esperaba, pero desde luego no era a Mari. La sonrisa de Kathleen titubeó un segundo antes de activar su modo anfitriona de club social. «Debes de ser Mariana», pronunció cada sílaba con exagerada lentitud, como si hablara con una niña. «Encantada de conocerte por fin». Thomas le dio la mano mientras la evaluaba de arriba a abajo, quizá preguntándose si estaba legalmente en el país, aunque yo ya les había dicho que nació en Houston. Durante la cena empezó el interrogatorio disfrazado de cortesía. «Tu inglés es excelente. Casi no tienes acento. ¿Cuánto tiempo lleva tu familia en Estados Unidos? ¿A qué se dedican tus padres?» Mari respondió con paciencia. Había nacido en Texas, su padre trabajaba en gestión de obras de construcción y su madre era enfermera. Todo con educación, aunque las preguntas eran cada vez más inapropiadas. Hasta que Kathleen soltó: «¿Y tu origen, querida? Tienes un aspecto tan exótico». Lo dijo como si Mari fuera un animal raro en exhibición y no una ingeniera con maestría. Ella explicó con orgullo su herencia mexicana y sus tradiciones. Mis padres sonrieron de forma tensa, intercambiando miradas cuando creían que no los veíamos. Thomas preguntó directamente por el estatus legal de su familia. Kathleen quiso saber si Mari pensaba conservar su cultura al casarnos, con un tono que sugería que eso sería un problema. Connor permaneció callado y visiblemente incómodo. Al salir, Mari guardó silencio todo el camino. A mitad del trayecto dijo: «Tus padres me odian». Intenté negarlo,
pero me interrumpió. No lo hagas. Sé reconocerlo. Tu madre pasó la noche buscando algo malo en mí y tu padre estuvo a un paso de pedirme la tarjeta de residencia. Tenía razón. Me dolió más cuando añadió. Lo peor no fue cómo me trataron, sino que tú lo permitiste. Te quedaste callado mientras tu madre me llamaba exótica, como si fuera un animal. Me sentí un cobarde. Le prometí que no volvería a pasar. Al día siguiente, Kathleen me llamó. Tenemos que hablar. Esa noche fui a casa. Mis padres me esperaban en la sala como si fuera una intervención. Thomas caminaba de un lado a otro. Mi madre estaba rígida en el sofá. Tenemos que discutir lo de Mariana, dijo mi padre. Se llama Mari, respondí. ¿Qué pasa con ella? Kathleen inició el típico discurso de no somos racistas, pero, según ella, tenía que pensar en los hijos, que crecerían confundidos entre dos mundos y que la gente comentaría. Thomas añadió que habían trabajado mucho por su reputación y que esa relación daba mala imagen a toda la familia. ¿Se refieren a que estoy con alguien a quien amo? Pregunté. El amor se acaba, respondió mi padre con desdén. Lo importante son los valores, los antecedentes, las similitudes. Te estás buscando problemas. Mi madre fue más lejos. Esos niños no encajarán en ningún sitio. ¿Y en las fiestas? ¿Tendremos que soportar su comida y su música? ¿Vas a hablar español en nuestras reuniones? La máscara se había caído y el racismo salía sin filtro. Finalmente, Thomas remató. Puedes salir con quien quieras, pero no esperes que lo celebremos. Si de verdad vas en serio con ella, piensa si vale la pena perder a tu familia por esto. Me quedé mirándolos, sintiendo cómo se derrumbaba la imagen que tenía de ellos. Toda mi vida me dijeron que la familia era lo más importante, y ahora me estaban obligando a elegir. Me encontré en una situación que jamás pensé vivir. Tener que elegir entre la mujer que amaba y mi propia familia. ¿De verdad me van a obligar a escoger? Pregunté con incredulidad. No te estamos obligando a nada, respondió mi madre, Kathleen, fingiendo lágrimas mientras decía. Solo queremos que pienses en lo que es mejor para todos. Me puse de pie y dejé claro que no había nada que pensar. Mari es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si ustedes no pueden aceptar eso, el problema es suyo, no mío. Fue entonces cuando mi madre comenzó a llorar de verdad. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Qué hicimos para merecerlo? Los miré a ambos, esas personas que habían moldeado mi infancia, y me di cuenta de que los estaba viendo con absoluta claridad por primera vez. ¿Quieren saber qué hicieron para merecer esto? Les dije. Me criaron para creer que la familia significaba amor y aceptación, pero luego me demostraron que solo se referían a las personas que se parecían a ustedes. Salí de esa casa sabiendo que nuestra relación jamás volvería a ser la misma. Después de ese desastre, el contacto con mis padres se volvió casi inexistente. Llamaban tal vez una vez cada varios meses, normalmente cuando necesitaban algo o cuando la culpa los hacía recordar que existía, sobre todo en fechas festivas. Un año más tarde, Mari y yo nos comprometimos. Le pedí matrimonio en la misma conferencia donde nos habíamos conocido, durante la cena de gala. Ella dijo que sí, y comenzamos de inmediato a planear la boda. Mis padres no asistieron a la fiesta de compromiso, alegando compromisos previos, aunque les había avisado con 2 meses de antelación. Mi hermano Connor se apareció, pero pasó gran parte del tiempo incómodo, evitando a la familia de Mari. 8 meses después nos casamos en una ceremonia preciosa, en una mansión histórica a las afueras de Detroit. Fue todo lo que soñamos, 150 invitados, comida exquisita, baile hasta medianoche. Mari estaba radiante, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Mis padres tampoco fueron a la boda. Otra vez la misma excusa de compromisos previos, que en realidad era un viaje a la isla de Mackinac reservado para el mismo fin de semana. El mensaje era claro. Connor se asistió e incluso acompañó a la hermana menor de Mari hasta el altar, ya que su padre caminó con ella. Ese pequeño gesto significó mucho para nosotros y pensé que quizá aún había esperanza con él. Mientras mis padres desaprobaban mis decisiones, mi vida iba mejor que nunca. En el trabajo me habían ascendido 2 veces, alcanzando un salario de $84,000 al año. Mari también recibió un ascenso y ganaba $78,000. Compramos una hermosa casa en un buen vecindario. Viajamos a lugares que siempre habíamos querido conocer y construimos una vida de la que nos sentíamos verdaderamente orgullosos. Éramos felices, de verdad, y sin tener que aparentar nada. En cambio, el mundo perfecto de mis padres empezaba a desmoronarse. El negocio familiar de autopartes estaba en declive, la gente compraba autos más nuevos que no requerían las piezas especializadas que vendían. Las tiendas en línea ofrecían precios mucho más bajos, y Thomas, mi padre, era demasiado terco para adaptarse a un mercado cambiante. Me enteré por conocidos de que habían despedido a varios empleados y que tenían problemas de liquidez. Kathleen tuvo que renunciar a sus citas semanales en el spa y reducir las fastuosas cenas que tanto le gustaba organizar. Pero en lugar de buscar reconciliación o ayuda, se aferraron a su orgullo. Connor, recién graduado, se unió al negocio, pero no tenía visión ni experiencia para levantarlo. Sabía seguir órdenes, pero carecía de iniciativa y pensamiento estratégico. 3 años después de mi boda, Connor se casó con su novia universitaria, Brittany, que encajaba perfectamente con el ideal de mi familia, rubia, de familia adinerada,
sin haber trabajado jamás, pero con opiniones muy firmes sobre quienes sí lo hacían. La boda fue enorme, probablemente más cara de lo que mis padres podían costear, pero había que mantener las apariencias. La familia de Brittany era aún más rica, o al menos más que nosotros antes, y mis padres querían conservar ese estatus social. Tras el enlace, Connor y Brittany se mudaron a una gran casa que el padre de ella les regaló. Él seguía en el negocio familiar, ganando alrededor de $65.000, y ella se dedicaba a la vida de ama de casa y a planear eventos benéficos junto a mi madre. Para mis padres, ellos eran la pareja perfecta, lo que Mary y yo deberíamos haber sido si yo no hubiera sido tan egoísta al elegir esposa. Durante los 2 primeros años todo parecía irles bien, vacaciones costosas, autos de lujo a juego, y Brittany llenando las redes sociales con fotos de su vida bendecida. Pero había un detalle ausente: los hijos. Mis padres estaban obsesionados con tener nietos. Kathleen no dejaba de hablar de ello, incluso tenía ya nombres elegidos y aseguraba que consentiría a sus futuros nietos. Brittany también estaba obsesionada, desde adolescente hablaba de tener hijos, había pensado en nombres y ya tenía decorada una habitación como nursery. Pero los meses se convirtieron en años y no llegaba ningún anuncio de embarazo. La tensión era evidente, aunque intentaban disimularla. Brittany hacía bromas sobre su reloj biológico roto, pero en sus ojos se notaba desesperación. Connor se ponía a la defensiva cada vez que el tema salía. Kathleen empezó con comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no todos están destinados a ser padres y que todo pasa por una razón. Finalmente, tras 3 años intentándolo, acudieron a un especialista en fertilidad. Las pruebas duraron meses, y la espera ponía a todos nerviosos. El resultado fue devastador: el conteo de esperma de Connor era extremadamente bajo, casi inexistente. El médico explicó que la concepción natural era prácticamente imposible y que incluso la fecundación in vitro tendría pocas probabilidades. Sentí lástima por ellos, por todo lo que pudiera decirse de mi hermano y Brittany. Sabía que deseaban tener hijos de verdad. Decidieron intentar la fecundación in vitro de todos modos, financiada por el padre de Brittany. Pagaron 2 rondas, a $18.000 cada una, sin éxito. Finalmente, la doctora les dijo que su mejor opción sería usar un donante de esperma. Connor estaba devastado, su identidad estaba ligada a ser el hijo perfecto, que continuaría el legado familiar, y ahora ni siquiera podía ser padre biológico. Ahí fue cuando todo dio un giro inesperado. Llevaba meses sin hablar con mi familia cuando recibí una llamada de Connor. Su voz sonaba nerviosa, algo muy poco habitual en él. Oye, sé que las cosas han estado raras entre tú, mamá y papá, pero necesito hablar contigo de algo importante, me dijo. Con curiosidad acepté escuchar. ¿Qué pasa? ¿Podemos hacer una videollamada? Brittany y yo queremos proponerte algo, es importante. Aunque tenía mis reservas, acepté. Concertamos la llamada para el domingo siguiente. Cuando me conecté, no solo estaban Connor y Brittany, sino también mis padres y una mujer que no conocía, de aspecto profesional, unos 40 años. Gracias por unirte, dijo Connor, todavía con nervios. Ella es la doctora Emily Walsh, consejera de fertilidad que nos ha estado ayudando en todo este proceso. La mujer sonrió y saludó con la mano. Encantada de conocerte. Connor y Brittany me han hablado mucho de ti. Desde el primer momento sentí desconfianza. ¿Por qué necesitarían una consejera para una conversación familiar? ¿De qué se trata todo esto?, pregunté. Connor y Brittany se miraron entre sí antes de que él comenzara a hablar. Me explicó que habían tenido problemas de fertilidad, múltiples intentos fallidos de fecundación in vitro y que, según recomendación médica, la mejor alternativa ahora era recurrir a un donante de esperma. Escuché con atención, incluso sintiendo algo de lástima por ellos. En ese momento, la doctora Emily Walsh intervino para explicar sobre la compatibilidad genética y emparejamiento familiar. Mostró gráficos y tablas con las tasas de éxito de distintos tipos de donantes. Según dijo, muchas familias optaban por un donante conocido, preferiblemente de dentro de la familia, para mantener la línea genética y contar con un historial médico completo. Empecé a intuir hacia dónde querían llegar, aunque me parecía increíble. Fue entonces cuando mi madre tomó la palabra. Hemos estado pensando mucho en esto y creemos que podría ser una solución maravillosa para todos. ¿Qué solución?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Brittany rompió a llorar, y entre lágrimas, soltó: queremos que seas nuestro donante de esperma. Queremos que nos ayudes a tener un bebé. El silencio fue absoluto. Me quedé mirando la pantalla, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Aquellos que me habían rechazado por casarme con una mujer mexicana, ahora querían que yo fuera el padre biológico de su futuro hijo. La doctora habló de lo hermoso que sería mantener todo en la familia. Mi padre asentía, diciendo que así la sangre seguiría pura y fuerte. Lo que más me indignó fue cuando mi madre añadió: sería una bendición para ti. Por fin podrías contribuir de manera significativa al legado familiar. En lugar de desperdiciar tu vida con esa mujer, podrías ayudar a crear la siguiente generación de nuestra familia. Perdí la paciencia. A ver si lo entiendo. Me desheredaron por casarme con la mujer que amo, se negaron a ir a mi boda,
Han tratado a mi esposa como basura durante años, y ahora quieren que les done esperma para darles el nieto que siempre han querido. Brittany lloraba aún más. Estamos desesperados. Lo hemos intentado todo. ¿Y Mary? Pregunté. ¿Está invitada a esta reunión familiar o seguimos fingiendo que no existe? Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Bueno, respondió mi madre con cautela. Podría participar como la tía del bebé. ¿Tía? Repliqué. No tía política, sino tía. ¿Así que ahora sí reconocen que forma parte de la familia? La hipocresía era insoportable. La doctora intentó mediar, pero ya no quería escuchar más. Necesito pensar en esto. Es mucho para procesar, dije. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo para convencerme, pero los interrumpí. Ya dije que lo pensaré. Les daré una respuesta después. Colgué la llamada y me quedé en silencio, atónito. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en el descaro de su propuesta. La misma gente que me llamó una decepción, que boicoteó mi boda y menospreció a mi esposa, ahora quería mi ADN para salvar su precioso legado familiar. Poco a poco, comprendí que esta podía ser una oportunidad para hacer justicia. Cuando lo hablé con Mary, ella estaba tan indignada como yo. Quieren usarte como si fueras un semental de lujo, dijo. Crear a su nieto perfecto y luego volver a fingir que no existimos. ¿Y si no se lo permitimos? Propuse. ¿Y si les hacemos pagar por lo que nos han hecho? Planeamos todo durante horas, buscando la forma de darles exactamente lo que se merecían. Al día siguiente, llamé a Connor. He estado pensando en su propuesta. No digo que sí, pero tampoco que no. Tengo algunas preguntas. Se le notó aliviado. Claro, lo que quieras. Primero, ¿qué papel tendría yo? ¿Tendría algún tipo de relación con el niño? Serías el tío, respondió. Podrías involucrarte en ese sentido. ¿Y en lo legal? ¿Tendría derechos parentales? No, firmarías la renuncia total de derechos. El bebé sería legalmente nuestro. ¿Y la compensación? Hubo una pausa antes de responder. El padre de Brittany cubriría todos los gastos médicos y te daría $15,000 por tu tiempo y contribución. Quedé perplejo. Creían que podían comprarme por $15,000. Necesito discutirlo con Mary. ¿Pueden darme una semana? Por supuesto. Todo el tiempo que necesites. Durante esa semana no dejaron de llamarme. Mensajes, correos, notas de voz, hasta que mi madre, por primera vez en años, contactó a Mary directamente. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero esto podría ser un nuevo comienzo. Una oportunidad para reunir a la familia. Mary fue educada, pero sin comprometerse. Aún lo estamos pensando. Finalmente, llamé para pedir otra reunión familiar, igual que la primera, con todos presentes y la doctora incluida. He tomado una decisión, dije cuando todos estaban conectados. Noté cómo se inclinaban hacia adelante, expectantes. Estoy dispuesto a ayudar, pero con condiciones. Los rostros se iluminaron. Brittany lloraba de alegría. Primero, quiero una disculpa pública. Van a escribir en Facebook pidiendo perdón a Mary y a mí por todo lo que han hecho estos años. Las sonrisas empezaron a desvanecerse, pero continué. Segundo, Mary y yo participaremos en todos los eventos familiares. No más excluirnos de Navidades, cumpleaños o cualquier otra celebración. Mi padre parecía incómodo, pero asintió. Tercero, la compensación será de $35,000, no 15,000, y quiero la mitad por adelantado. El padre de Brittany hizo un gesto de incomodidad, pero aceptó. Cuarto, quiero por escrito que tendré contacto regular con el niño, no solo como tío, sino como alguien que tuvo un papel directo en su creación. La doctora pareció inquieta con este último punto, pero el resto estaba tan desesperado que aceptaron sin objeciones. ¿Eso es todo?, preguntó Connor. No, respondí. Quiero que reconozcan que estaban equivocados con Mary, con nuestro matrimonio, con todo. Quiero que admitan que su comportamiento ha sido racista y dañino, y que lo lamentan de verdad. El silencio fue eterno hasta que mi madre habló en voz baja. Si eso es lo que hace falta. Bien, dije. Ahora hablaré con Mary sobre los detalles y les daré mi respuesta final. Colgué y Mary y yo estallamos en risas. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Les dejé esperando otra semana, asegurándome de que siguieran interesados. Con el paso de los días, su desesperación crecía. Connor me llamaba día por medio para contarme lo emocionados que estaban, lo agradecidos que se sentían y cómo todo esto cambiaría el rumbo de la familia. Brittany, por su parte, me envió un extenso correo en el que describía cómo ya había empezado a redecorar la habitación del bebé y lo ansiosa que estaba por que yo lo conociera. Mi madre, Kathleen, incluso publicó en Facebook un mensaje ambiguo sobre emocionantes noticias familiares y cómo Dios actúa de maneras misteriosas. En su mente, ya organizaba el baby shower. Finalmente, decidí que era momento de un último encuentro virtual. Una vez que todos se conectaron, les dije, he tomado una decisión definitiva. En la pantalla, sus rostros irradiaban expectación. Brittany prácticamente rebotaba en su asiento. Tras un silencio breve, continué. Después de pensar y hablarlo con Mary,
he decidido que estoy dispuesto a ayudarlos. En su lado de la llamada estallaron los aplausos. Brittany rompió en llanto y Connor sonreía ampliamente. Mis padres se abrazaban con evidente alivio. Sin embargo, no dejé que la euforia durara mucho. Pero antes, deben entender exactamente a qué se comprometen. Por supuesto, respondió Connor. Lo que sea necesario. Primero, dije, tendrán que ofrecer una disculpa pública por todos los años de comentarios y actitudes racistas hacia mi esposa. Asintieron sin titubear. Segundo, incluirnos en todas las actividades familiares de ahora en adelante. Otra vez, más gestos afirmativos. Tercero, pagarme $35.000 por mi material genético. Ese dinero ya lo tiene apartado mi padre, confirmó Brittany. Y cuarto, permitirme tener una relación directa con ese niño. Por supuesto, dijo mi madre, serás el tío favorito. Sonreí. Perfecto. Me alegra que estemos de acuerdo. Ellos también sonreían, convencidos de que habían ganado, hasta que añadí. Hay solo un pequeño problema. Las sonrisas se borraron. No voy a hacerlo. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Susurró Brittany. No voy a donar esperma. No voy a ayudarlos a tener un hijo y no voy a contribuir a su legado familiar. El color desapareció de sus rostros. Pero dijiste, intentó comenzar Connor. Dije que estaba dispuesto a ayudarlos, y lo estoy. Solo que lo haré enseñándoles una lección sobre las consecuencias de sus actos. Mi madre reaccionó primero. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. He pasado semanas pensando en qué clase de personas desheredan a su propio hijo por casarse con alguien que consideran inferior y luego vienen a suplicar ayuda cuando la necesitan. Brittany lloraba desconsolada. Pero ya no eran lágrimas de alegría. Tuvieron 6 años, proseguí. 6 años para disculparse, para intentar construir una relación con la mujer que amo, para demostrar que la familia significaba algo para ustedes. Pero nunca quisieron eso. Prefirieron fingir que no existíamos, hasta que les hizo falta algo. Eso no es justo, balbuceó mi madre. Lo injusto es tratar a las personas como basura y luego esperar que te tiendan la mano. Lo injusto es ser racistas durante años y, de repente, pretender que somos familia solo porque necesitan mi ADN. Vi cómo el pánico se apoderaba de ellos. Era su última oportunidad, y yo la estaba cerrando. Esto es lo que va a pasar, les dije. Tendrán que resolverlo solos. Tendrán que aceptar que sus actos tienen consecuencias y que los años de desprecio no se borran solo porque les conviene. Brittany me suplicó. Por favor, estamos desesperados. Lo hemos intentado todo. ¿Han intentado no ser racistas? Respondí. Quizá eso les habría abierto otras puertas. Connor intervino. Vamos. Hombre, somos familia. Me reí. ¿Familia? ¿Como cuando boicotearon mi boda? ¿O cuando mamá llamó exótica a mi esposa como si fuera un animal de zoológico? ¿O cuando papá cuestionó su estatus migratorio, pese a que nació en Texas? La doctora Emily Walsh intentó mediar. Tal vez podamos encontrar un punto intermedio. No hay punto intermedio, interrumpí. Ustedes dejaron claro que yo no era parte de esta familia a menos que siguiera sus reglas y me casara con la persona correcta. Felicidades, consiguieron lo que querían. No formo parte de su familia. Y eso significa que no les debo nada. Mi madre lloraba también. Podemos cambiar, podemos hacerlo mejor. Demasiado tarde. Tuvieron múltiples oportunidades. Y las desperdiciaron todas. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó mi padre, con la voz quebrada. Nada. Ese es el punto. He construido una vida excelente sin ustedes. Tengo una esposa que me ama, un trabajo que me gusta y amigos que me respetan. No necesito su aprobación, ni su dinero, ni su falsa aceptación. Brittany estaba al borde de la hiperventilación. Estás arruinando nuestras vidas. No. Le dije, ustedes las arruinaron cuando decidieron que su odio era más importante que tratar a su familia con dignidad. Pero nos disculpamos, insistió mi madre. Se disculparon porque querían algo. Eso no es una disculpa, es manipulación. Recorrí sus rostros, devastados, desesperados, rotos, y no sentí nada. Ni culpa, ni compasión, ni arrepentimiento. ¿Saben qué es lo más irónico? Añadí, que si desde el principio hubieran sido personas decentes, si hubieran aceptado a Mary con respeto, si hubieran asistido a nuestra boda e intentado construir un vínculo real, quizás hoy estaríamos teniendo una conversación muy distinta. Podemos hacerlo ahora, dijo Connor, aferrándose a una ilusión. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Me reí. ¿Creen que pueden borrar 6 años de racismo con un par de lágrimas falsas? ¿Que voy a arriesgarme a que un niño crezca con los mismos valores retrógrados con los que intentaron criarme? En ese instante entendieron la verdad. No solo habían perdido su última oportunidad de tener un nieto biológico, lo habían perdido por culpa de sus propias decisiones.